Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y seré la moderadora de esta mesa titulada Competencias Digitales Docentes pertenecientes al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, TASEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Comenzaré con la doctora Leticia Montoya López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Ciencias en Metodología y en Ciencias por la SICEAS IPN y doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE, dirigido por el especialista en educación doctor Sergio Tabón. Posee 2 diplomados, la comunicación y la mediación tecnológica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y práctica educativa innovadora con la tecnología digital integrada por la UNADEM CEP, además de diversos cursos y talleres relacionados con la educación y la educación a distancia. También es investigadora con artículos publicados, ha participado como ponente en diversos congresos, es especialista como asesora, autora y diseñadora instruccional de cursos en línea en instituciones como la UNAM, el IPN y la UNADEM, así como la Universidad de Rosario Castellanos. Muy buenas tardes, doctora Leticia Montoya. Muchas gracias, Chantal. Bienvenidos a todos. Gracias. Ok, continúo con la presentación de la doctora Leticia Ventura Soriano. Ella es socióloga de la educación y tiene un doctorado en pedagogía. Su trabajo se centra en la atención a la diversidad sociocultural, en la educación y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil y es profesora del posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy buenas tardes, doctora Leticia Ventura. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y que en un momento presentaré conforme vayan presentando sus trabajos. Mientras les explico la dinámica de trabajo a seguir. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán otros 10 minutos para que cada uno pueda realizar la retroalimentación que considere pertinente. Y les recuerdo que en este caso no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Les hago muchísimo hincapié a los estudiantes tratar de mantener los 10 minutos para evitar que se les corte su trabajo o más bien su presentación y también que esta sesión se alargue muchísimo más, ¿no? Entonces, si todo está claro y estamos todos presentes, voy a empezar comenzando con la primera estudiante, su presentación. Ella es Sonia Edith Márquez Villanueva, es estudiante del segundo semestre y presentará su trabajo titulado Competencias Digitales Docentes de la Modalidad Escolarizada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sonia, si estás lista, Hola. adelante con tu presentación. Sí, de hecho yo iba al final. No sé si eso afecta un poquito el orden, porque de hecho ahorita estoy en el celular, pero si quieren empiezo sin problema. Pues fue digamos, la sucesión que me pusieron, pero adelante, si estás lista, no hay problema. Les comparto pantalla, si la pueden ver sin problema, porque ahorita justo no hay internet, estoy desde el celular, pero si puedo compartirles pantalla y lo ven súper bien, sin problema, empiezo yo. Sí, claro. Listo, no sé si logran verla. Sí, lo estamos viendo. Perfecto, entonces voy a comenzar. Una disculpa, justo estoy desde el celular, entonces, bueno, justamente, sí, mi nombre es Onedith Martínez Villanueva, mi trabajo se denomina Competencias Digitales Docentes de la modalidad escolarizada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, brevemente les comentaré sobre el estado del arte de mi investigación, el cual versa sobre competencias digitales docentes. Y bueno, una vez hecha esta revisión, buscando diferentes enfoques, viendo cómo han tratado la información,
Bueno, se tiene que muchas de estas versan sobre cuestiones cualitativas, hacen únicamente reproducción de instrumentos, no existen unos grupos representativos y obviamente, bueno, no hay información sobre los trabajadores sociales. Tal es el caso, por ejemplo, de Venegas, quien en 2022 trabaja con 38 profesores. Vera, Torres y Martínez en 2014 desarrollan un trabajo también retomando las competencias digitales que marca la propia UNESCO. Afanador en 2015 también hace esta distinción de competencias digitales docentes, pero aplica únicamente a 28 profesores, que si bien retoma información importante y que puede llegar a tener profundidad, bueno, no, no hace como inferencias estadísticas o no puede llegar a generalizar. Venegas también, por su parte, utiliza 38 docentes y Coronado y Cantú, en 2014, utiliza 50 profesores y estudiantes, es decir, no hay una distinción entre cada uno de ellos y retoma qué tipo de competencias tienen. Y bueno, entonces a partir de esta revisión de la información, de lo que se estaba tratando de investigar, bueno, se tiene que la pandemia fue un parteaguas importante en la transformación del mundo digital, en esta parte del contexto de la inmediatez, que bueno, tuvieron y generaron cambios en la comunicación, en las necesidades de los propios estudiantes y que bueno, obviamente va a requerir la transformación de las prácticas metodológicas docentes y se va a convertir en un gestor del aprendizaje en esta nueva sociedad. Y bueno, es por ello que como pregunta de investigación se tienen cuáles son las competencias digitales del personal docente de acuerdo al perfil, tipología en la modalidad escolarizada de la ENSUNAM en el ciclo escolar 2024-1. Los objetivos, bueno, obviamente conocer cuáles son las competencias digitales con las que cuentan los docentes en el ciclo escolar 2024-1, con miras a identificar un perfil y una tipología de acuerdo a su práctica en el aula. Ahora bien, como objetivos particulares, conocer estas competencias digitales con las que cuentan los docentes, conocer la relación de estas competencias, eh, tomando algunos elementos que son muy importantes, tales como pueden ser el sexo, la edad, su formación, el tipo de contratación que pueden llegar a tener, el área del conocimiento, es decir, la materia que imparten, la formación educativa que lleguen a tener, y así como las posesiones tecnológicas, llámese celulares, tablets, etcétera. Conocer también la relación de estas competencias con la tipología de la y el docente de la ENSUNAM, de acuerdo a su práctica en el aula, es decir, ¿sí? Al momento de hacer su planeación, al momento de llevar a cabo la clase, de evaluarla, utilizan este tipo de competencias digitales. Bueno, una de las hipótesis que se tiene es que las competencias digitales de las y los docentes de la ENSUNAM en su modalidad escolarizada son diferentes según su práctica en el aula, en virtud que estas, bueno, se van a ir relacionando. Otra de ellas es que las competencias digitales de las y los docentes son diferentes según su perfil, es decir, según el sexo, su edad, su formación educativa, el tipo de contratación, el área del conocimiento, la formación y sus posesiones. En virtud que, bueno, se cree que no han aprendido nuevas herramientas, ya que cuentan con el apoyo de diferentes figuras, tales como asistentes, prestadores del servicio social y hasta con los propios estudiantes dentro del grupo. Y bueno, el tipo de estudio que se va a tener es un estudio descriptivo de campo, se trabajará con una muestra representativa, aproximadamente 176 profesores, es transversal, es decir, no se va a dar mayor seguimiento a los entrevistados. Estas son las variables que se tiene como competencias digitales del personal docente, la tipología y el perfil del personal docente. Como instrumento, se va a aplicar una escala tipo Likert. En un primer momento se van a realizar algunas aseveraciones, posteriormente se hará el pilotaje del instrumento, el cual obviamente, como les mencionaba al inicio, va a contar con algunas variables sociodemográficas. Posteriormente se aplicará algún tipo de prueba estadística para conocer su validez. En este momento se podría pensar que en un alfa de Cronbach, para finalmente, bueno, aplicar el instrumento a la muestra seleccionada. Y ahora bien, el marco teórico que se utilizará será TEPAC.
el cual busca y se enfoca en 3 elementos básicamente, es decir, lo tecnológico, lo pedagógico y de contenido. ¿A qué me refiero? Bueno, es una visión integral lo que busca este modelo, no solo ver las competencias de si la tiene o no la tiene, o si cuenta con una computadora, una tablet con una conexión a internet, sino busca reconocer este uso de las tecnologías en la educación y cómo éstas pueden llegar a ser de gran utilidad para la adquisición del aprendizaje, del conocimiento como tal, y cómo yo como docente puedo transmitirlo a mis estudiantes. Entonces, vamos a ver que el conocimiento es dinámico, emergente y complejo, y que, bueno, los docentes necesitan integrar efectivamente en su práctica, es decir, no solo verlo como elementos aislados, ¿no? De si sé utilizar algo, sí sé cómo realizar un instrumento, sino es efectivo para que mis estudiantes puedan entender la información, puedan desarrollar lo que yo estoy tratando de transmitir. Y bueno, una propuesta del capitulado que se va a tener de la investigación como tal, bueno, una introducción, el estado del arte, el marco teórico, marco metodológico, hallazgos y conclusiones. Entonces, muy a grosso modo, y obviamente como estaban comentando, pues para fines que aquí nos reúnen, bueno, pues es toda la información que tengo hasta el momento. Y les agradezco bastante. Muchísimas gracias, Sonia, por tu presentación. Pues entonces comencemos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia Montoya López, adelante, por favor. Gracias, Sonia. Pues felicidades, además porque saliste adelante, no tienes internet y pudiste hacerlo a través de tu dispositivo móvil, ¿no? Una Bien. disculpa. Sí, pues mira, en principio me pareció, si estabas hablando de competencias digitales, ¿no? Y bueno, entendiendo que hay una diferencia con estas habilidades digitales, dije, ok, va en la parte más técnica, ¿no? Del uso de las habilidades, cómo sacarle provecho, cómo tener una comunicación eficiente con ellas, cómo poder desarrollar contenidos digitales, ¿no? Toda esta parte tiene que ver con las competencias digitales. Dije, bueno, me parece adecuado. Sin embargo, lo que me llama la atención, y bueno, ahora sí que me voy a seguir yo como hilo de media porque no puedes dar retroalimentación. Lo que me llama la atención es que no sé de dónde surge esta idea de que hay una tipología en los docentes de trabajo social que deriva en un perfil, ¿no? En un perfil y que ese perfil que yo no imagino cómo podría ser tan particular que haga que los docentes tengan determinadas capacidades digitales. Podría entender factores internos, ¿no? Como la edad, que incluso ya es cuestionable, ¿no? Ya hay autores que yo mencionaba en alguna de las presentaciones de ayer, que ya hay autores que cuestionan esta diferencia de capacidades entre los nativos y los inmigrantes, ¿no? Que somos los que no somos tan jóvenes. Entonces, entendería esta parte de contar con esas habilidades a partir de determinados factores internos. Pero el hecho de que yo dé trabajo social o que yo imparta psicología o que yo imparta, no sé, ¿no? Si eso tenga que ver propiamente con esa habilidad, ¿no? Para pues mediar con las tecnologías, con las innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, digo, ahí íbamos, me cuestiono esa parte,
cómo podría surgir estas capacidades, estas tipologías que te digo, lamentablemente no podemos conversar, pero cómo surgen estas tipologías que no son de orden interno, que son externos, ¿no? Para estas capacidades, ¿no? Las cuestiones sociodemográficas podrían ser, esas sí las creo, ¿no? La accesibilidad a estos dispositivos, la posibilidad de tener acceso a Internet, ¿no? En sus domicilios. Estas cuestiones, aunque externas, me parecen más consistentes. Pero por otra parte, cuando ya dije, bueno, ok, porque yo estoy muy metida ahorita con las cuestiones de las habilidades blandas o digitales, que son esta idea de ya trascender, ¿no? Es la idea de que solo el uso de las tecnologías va a hacer que todo mejore. No, debe intervenir la parte humana y en esa parte humana las habilidades blandas. Entonces, si nos vamos a ir en esa línea técnica, ya después introduces el modelo TIPAC, que me parece también bastante acertado. Es un modelo que empieza a conocerse y me parece que si bien no resuelve tanto, pero sí marca una cuestión donde ya no dice la integración tecnológica y ya, ¿no? Sino el conocimiento del conocimiento, el conocimiento de la pedagogía y el conocimiento de la tecnología articulado. Si no, de otra forma no funciona. Y entonces allí ya empezamos a hablar de que hay otras habilidades que incluso este modelo dice, y por ahí mencionaste, no sé si lo escribiste tú o lo retomaste de algún autor, donde no son las tecnologías justamente lo que da, lo que potencia la enseñanza, ¿no? Para lograr aprendizajes con significado, sino es la intervención de las habilidades del docente, en este caso particular, ya iría yo a esto de la comunicación asertiva, lo que debe promover en los aprendientes también como docente debe tenerlo. Entonces ahí ya, pues la línea se abrió, ¿no? Entonces yo lo que te recomendaría, no sé, tendrías que, hay otra parte también que dices que solamente se han reproducido, ha habido en los antecedentes, ¿no? En lo que otros autores han trabajado al respecto, ¿no? Que encontraste en la reproducción de instrumentos, la sola reproducción de instrumentos. También ahí no entendí muy bien. Yo creo que ya en tu trabajo lo desarrollas mejor en esta parte del estado del arte. Y pues nada más que si es la parte técnica, ¿no? A lo mejor hacer esa observación en que tú sabes que también intervienen las habilidades de otro orden, internas o habilidades digitales, ¿no? Pero que a este momento lo que a ti te ocupa son solo las capacidades técnicas, ¿no? Que yo creo que se requiere de más, pero es interesante, ¿no? Saber a partir de qué caracterizaciones se detonan de ciertas capacidades si tú lo logras hacer con este trabajo, ¿no? Y bueno, sería todo, Sonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Seguimos con la doctora Leticia Ventura. Doctora, sí. Gracias, sí. Sonia, qué bueno que te conectaste aunque sea del celular, me parece súper importante porque a veces uno puede hacer o podemos hacer observaciones o comentarios que pueden contribuir a que vayan ustedes avanzando en el trabajo. Y en este sentido quiero hacerte una serie de comentarios que tú los valorarás con tu tutor, que tanto pueden contribuir a ir armando esto que tú ya vienes desarrollando. A mí me llama la atención, bueno, voy a empezar desde los objetivos. Tú planteas una serie de objetivos específicos, sobre todo hay 3 objetivos específicos que señalaste al final, que en realidad se pueden complementar en solo un objetivo. ¿Por qué? Porque tú nos vas a presentar ya, de por sí cuando uno va a
a trabajar con ciertos sujetos, dependiendo del tipo de investigación, en la profundización de cómo los caracterizas. Pero eso ya va a ser algo que, digamos, se da por hecho que lo tienes que hacer y lo planteas como un objetivo. Se podría ahorrar ese objetivo y pues, señalar algo mucho más concreto. Y ahorita escuchándote encontré algo que podría ser una forma de ir redactando o acompañando la redacción de estos objetivos. Y tiene que ver con estas 3 dimensiones que señalas que son importantes conocer sobre el uso voy a decir, de la tecnología o de la digitalización en el aula. Y tiene que ver con lo tecnológico, lo pedagógico, y tú dices verlo de manera integral. De hecho, a mí se me ocurría que podrías plantear un objetivo por cada una de estas 3 dimensiones, señalando, por ejemplo, conocer cuál es el uso de la tecnología de los docentes, cuál es el uso pedagógico en el aula, que ya así te da mucho que vas a obtener mucha información y me parece que es mucho más concreto en un tema en específico a revisar. Por otro lado, yo la pregunta que me surgió después de leer tu documento que diste como avances fue, bueno, ¿y para qué quiere conocer las competencias digitales? No terminaba de aterrizar la idea de que en el planteamiento del problema, ¿para qué? O sea, es importante conocerlo, sí, ya nos dice algo, nos plantea algo como las necesidades, nos podría estar planteando, nos podría estar diciendo por dónde hay que trabajar, o sea, hay muchas formas de ver esto que te puede arrojar el instrumento de cuáles son esas competencias, pero yo me preguntaba, ¿para qué? Y si esta pregunta me la hice yo, sería importante que tú en el documento escrito de tu planteamiento del problema, la elabores un poco más la respuesta, ¿no? Como para qué sería importante que tú conocieras esto. Por otro lado, el uso de la digitalización en el aula. Pues bueno, tiene que ver un poco con esto que te señalaba de la posibilidad de ir trabajando cada objetivo, porque por un lado nos señalas la importancia de conocer cuáles son esas competencias y por otro lado es la importancia de cómo se usan estas competencias en el aula, que son 2 cosas distintas, porque por un lado es posible que el profesor tenga ciertas competencias pero que no las utilice. Entonces también me quedaba pensando en qué preguntas pueden contribuir de tu instrumento para conocer que el profesor realmente las lleva o no las lleva en el aula, o si se va a requerir de otro tipo de metodología o de estrategia más bien, de estrategia para conocer si se trabaja o se usa en el aula o no. También a la hora de escribir el documento y ahorita que lo explicabas, creo que hay es una confusión, pero que me parece que la puedes tener clara, pero que a la hora de describirla y escribirla, la confundes. En el documento que entregaste como avances, planteas 300 participantes, aquí planteas 176, eso es lo de menos, ¿no? Ya tú lo verás sobre la práctica cuántos son, pero pones 300 instrumentos y en realidad no son son 300 participantes de un mismo instrumento. Entonces tienes que llegar eso a redactar porque también ahorita que lo presentaste volviste a decir 176 instrumentos. Entonces no son tantos instrumentos, es uno. El número de participantes es lo que varía, pero el instrumento es uno, son 2 o son 3, ¿no? Entonces son como detallitos que van ahí. A mí la verdad me parece un trabajo bien interesante y bien importante porque creo que algo que nos deja esta post-pandemia, esta época de post-pandemia en la escuela, es la importancia de revisar cuáles son nuestras competencias como docentes, cuáles son nuestras carencias para ver qué necesitamos esta información y cómo las llevamos estas al aula, y si no, cómo podemos después en otra emergencia ponerlas a trabajar, ¿no? Y pues muchas felicidades, Sonia. Estoy segura que tu trabajo va a ser una aportación bien importante. Muchísimas gracias, les agradezco de verdad. Ok, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Sonia, de nuevo por tu presentación. Continuamos con el siguiente estudiante. Lo presento. Es David Atolancin Jiménez Arévalo, estudiante del 4º semestre que presentará su trabajo titulado La educación híbrida de emergencia y la madurez digital de los docentes en educación media superior de la Ciudad de México. David, si estás listo, puedes empezar a presentar. Muchas gracias, comparto mi pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Ya ven mi presentación?
No, aún no. No. ¿Ahí? Así es, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, comienzo ya está el título de mi investigación. Y esta investigación, pues, es pospandemia, porque, pues, hubo muchos cambios que se dieron en la pospandemia, pero voy a empezar por la parte que tiene que ver con que cada vez que se mueve la educación a entornos en línea, si se hace de una forma planeada, con equipos ad hoc y todo, es un movimiento que genera beneficios. Sin embargo, la pandemia, esta confinamiento de emergencia, provocó que los docentes y muchas personas pues cambiaran de un día a otro esta modalidad. Los docentes cambiaron de forma abrupta, sin ningún aviso, a una modalidad en la cual ellos no tenían ninguna preparación, no estaban prevenidos, muchos desconocían el trabajar a distancia. Pero aquí hay algo que quiero mencionar. En el planteamiento de mi problema para mi trabajo tenemos un confinamiento de emergencia que se dio por COVID-19, puede darse un confinamiento por emergencia por alguna otra razón. Hay otros países que lo han tenido por incendios, por inundaciones, y entonces debemos de estar prevenidos. Estos confinamientos generan una enseñanza remota de emergencia. No es educación a distancia, sino es enseñanza remota de emergencia porque es un cambio no planeado justo a una modalidad en la que pues, no se está preparado. A estos confinamientos y esta enseñanza remota de emergencia, pues siempre hay un regreso a clases, en este caso de educación media superior y la Ciudad de México también hubo regreso a clases, en el cual pues hubo una modalidad híbrida post-confinamiento, en el cual si ya tenían los docentes problemas con la enseñanza remota de emergencia, en esta modalidad híbrida se les planteó un nuevo reto. Entonces, estos docentes, ¿por qué se les dificultó y fue un gran reto? Porque sí tenían capacidades, tenían habilidades tecnológicas, fueron capacitados, pero pues no había una forma en que les hayan enseñado a cómo crear estrategias para la educación híbrida. Sin embargo, sí hubo algunos docentes que lograron esa transición, lograr esas estrategias con una competencia digital en que lograron que funcionaran para transitar a la modalidad híbrida, enganchando a sus estudiantes e interesándolos en sus clases. Por eso, esta propuesta que va en la línea de investigación de prácticas educativas y procesos de formación, pues queremos recuperar esas estrategias, ver cuál es la madurez digital de los docentes. Ahorita voy a mencionar lo de madurez digital, sobre todo en los profesores que dan educación media superior. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la madurez digital de los docentes de educación media superior, así como qué estrategias y recursos han empleado para trabajar en modalidad híbrida en situación de emergencia? Entonces, esto nos puede desglosar a qué tipo de recursos se incorporan en esas estrategias, cuál es su nivel de madurez digital y ellos cuál es el interés que detectaron y percibieron en sus estudiantes que los motivó a seguir implementando esas estrategias digitales, ¿no? Y con eso vamos a encontrar una relación de madurez digital con estrategias. Estas estrategias pues se han usado y promueven el trabajo híbrido y queremos ver si están relacionadas y cómo están relacionadas con la madurez digital. Nuestro objetivo es justo analizar las características de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que han empleado esos docentes y cuál es su madurez digital. Otra vez esta palabra que voy a explicar a continuación. Pero mis objetivos particulares es, uno, determinar el nivel de madurez digital de los docentes de media superior, analizar sus estrategias que implementaron, sobre todo en la modalidad híbrida en la situación de emergencia, identificar los recursos educativos y herramientas que emplearon para diseñar y desarrollar dichas estrategias y establecer las relaciones de todo esto con su madurez digital y cómo apreciaron los estudiantes
esa estrategia del profesor en la modalidad híbrida. Entonces, estamos partiendo de que se elaboraron estrategias en una educación remota de emergencia, con docentes que pudieron haber tenido una experiencia previa de educación a distancia, que pudieron tener capacidad suficiente de una planeación y adaptación de los contenidos curriculares a la modalidad a distancia, y que no solamente fue esa transición de, soy de presencial y me voy a distancia o a la remota de emergencia sin ningún problema, sino que estamos suponiendo que puede haber esa experiencia previa en estos dos puntos. En el caso de la educación híbrida, pues partimos de que los estudiantes, una parte de ellos asiste de forma presencial y la otra de forma remota o virtual desde sus domicilios. Para ello, pues partimos de definir qué es madurez digital. Madurez digital, para las empresas ya hay varios conceptos definidos, ya también hay algunos conceptos definidos para la educación, pero en ese caso para los docentes lo defino a partir de varias definiciones en uso estratégico y eficiente y adaptable de las tecnologías digitales que hace el docente para el logro escolar y excelencia educativa, dando respuestas a los retos y necesidades de los estudiantes. Para averiguarlo, saber cuál es esa madurez digital, dentro de varios instrumentos que pues he estado analizando, encontré el DICCOMP Edu, que tiene 22 competencias, que mide competencias digitales, pero que se vinculan justo a la planeación didáctica y cómo se emplean por el docente para la impartición de clases. Este estudio entonces va a ser un estudio post facto, va a ser una investigación con un enfoque mixto. Vamos a utilizar un instrumento que ya tenemos definido, ya está definido, está incluso adaptado, y que es esta parte que ya tenemos ahorita, que nada más estamos esperando la aprobación completa de educación media superior para la aplicación sin problema. Y esos instrumentos ya se hizo una traducción, una retraducción y adecuación a los contenidos de México, porque este instrumento está diseñado para la Unión Europea. Se hace un pilotaje del instrumento en 220 sujetos. Vamos a trabajar con escuelas de educación media superior de Venustiano Carranza, Tlalpan 1 y 2, y va a ser una calibración del instrumento por teoría clásica. Vamos a aplicarlos a una población foco de estudio de bachillerato general, y posteriormente estábamos viendo de una aplicación a bachillerato tecnológico. Posteriormente a esta aplicación vamos a medir las competencias de acuerdo a la madurez, media, baja o alta. Se seleccionan 12 docentes para una entrevista en el cual se les pregunta cómo diseñaron las estrategias docentes, cuál fue su percepción, se hace un estudio más de tipo cualitativo y encontrar esa relación entre la madurez digital respecto a las competencias. Conclusiones. Ahorita he observado que en otros países ya se impulsa la transformación y la transición hacia la madurez digital. Ya hay instrumentos, ya hay algunos modelos que están empezando a implementar. Sin embargo, en México hace falta dar ese siguiente paso. El instrumento que estoy planteando, yo creo que puede ser una buena opción de incluirse en las agendas de las instituciones para que pues, se voltee a ver cómo se puede incentivar a los docentes a que desarrollen competencias, las vinculen con el desarrollo de estrategias en clase y vayan hacia la madurez digital. Pues esto es todo por mi parte. Creo que corrí mucho, pero quería cumplir con el tiempo. Gracias. Gracias a ti, David. Pues empecemos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia Montoya. Muchas gracias, David. Hola, buenas tardes. Igual, pues valorar el esfuerzo que ustedes hacen. Hay coincidencias, ¿no? Creo que es ahorita el propósito o una idea que muchos traemos, los que estamos insertos en la educación, de saber qué sucedió después de esta educación de emergencia, ¿no? Como dices, en donde se tuvo que
se tuvieron que ocupar, integrar las tecnologías. Si bien ya se venían integrando, ya las estábamos, ya existía la educación virtual, ¿no? Ya no era nueva, ya había, pues al menos unos de menos 10 años, ¿no? De experiencia en la educación virtual. Surge la necesidad de la educación en línea. Y realmente muchos, eso te lo comparto, David. Muchos trabajos, muchos trabajos han surgido en esa inquietud de saber qué sucedió, qué se logró, qué va a seguir, ¿no? Después de COVID con los docentes. En ese sentido, yo creo que ya no solamente por la cuestión del COVID, ¿no? Ya eso creo que si bien fue la crisis que detonó que se acelerara, porque creo que no hizo el cambio. Lo que pasó es que hizo que se aceleraran los tiempos, ¿no? A lo mejor nos íbamos a tardar un poco más, pero esto nos hizo que lo aplicáramos y afortunadamente no era algo tan desconocido porque se pudo hacer. En ese sentido, saber ahora es la inquietud, ¿no? de varios investigadores, ¿no? De que saber si hubo un antes y un después en cuestión de la obtención de esas habilidades tecnológicas que se promovieron a partir de la COVID, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? En este sentido, ¿para qué? Te digo, lástima que no podemos hacer retroalimentación, pero ¿para qué? O sea, vamos a llevar esto, vas a determinar cuáles son esas habilidades, ¿no? Pero yo creo que es momento de ya de dar por hecho que se tienen esas habilidades, tan es así que se respondió a esta crisis, ¿no? Y a partir de esto, entender cuáles son esas capacidades, esas habilidades que hoy requieren los docentes fortalecer más allá de las tecnologías para que aprovechen todo lo que sucedió, todo el acercamiento que hoy tenemos con las tecnologías, toda esa vertiginosidad con la que están surgiendo tecnologías que de hecho no nos podemos casar de, ya son aptos para esta tecnología, ups, ya mañana es otra, ¿no? Ups, ya mañana es otra. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que revisar esta parte de qué realmente es lo que se necesita, no solamente son las tecnologías. Y me llama la atención, ¿no? Desde que leí el título, esto de la madurez digital. No sé si sea tan adecuado, David. Es buena la intención, ¿no? Pero pues crear conceptos. Estos conceptos sí, es correcto lo que tú mencionas, están alineados a las empresas, ¿no? En esta madurez digital en donde ya todos sus procesos de comunicación, infraestructura, ¿no? Han alcanzado este nivel de digitalización que hace que la empresa pueda hablar de esa madurez digital. No sé qué tan pertinente sea retomar eso y llevarlo a la cuestión de los docentes, a las habilidades de los docentes, cuando a este momento ya se sabe, ¿no? Que el conocimiento es lo que es el factor de desarrollo de los países, no las tecnologías, sino cómo se aplican esas tecnologías, ¿no? Entonces, estas cuestiones yo te las dejo, estos puntos te los dejo para reflexión, David, y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora. Igualmente, muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Doctora Leticia Ventura.
Gracias. David, me dio mucho gusto escucharte y leerte nuevamente. Tuve la oportunidad de acompañarte en la UCA y ahora me queda muchísimo más claro. Es muy distinto leerlos que escucharlos. Y entonces, me da gusto haberte entendido completamente. Creo que me había costado un poco esto de la idea de la que comenta la doctora Montoya sobre la madurez digital. A mí también siempre me hizo mucho ruido y ahora entiendo algunas cosas que logré captar con tu presentación y que te volví a leer nuevamente, ¿no? Y sí que precisamente tiene que ver con esa integración exitosa, pero pensarlo desde la idea de madurez hace ruido, como hace muchos años en una investigadora de la UNAM hablaba de los buenos docentes o los profesores de excelencia y también hacía ruido, ¿no? Porque pareciera una etiqueta. Entonces, sí te recomiendo que sea algo muy elaborado de análisis en tu documento para que quede como claro, ¿no? Porque genera como ahí un ruido. Otra de las cosas que yo me quedo pensando sobre la importancia de tu proyecto, David, es poder presentar cuáles son estos elementos que hicieron posible esta integración exitosa de los docentes que desarrollaron en su trabajo de emergencia alguna estrategia, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Eso sería como importante de tu investigación aportar, porque ya vas a detectar una serie de aspectos, pero sería bueno profundizar en qué características tienen estas intervenciones de integración exitosa, qué los caracteriza y también en medida de lo posible indagar cómo lo hicieron, si fueron, si las herramientas las obtuvieron en el proceso o ya traían esas herramientas, ¿no? Y también qué necesitan para aquellos que no lograron tener como una integración exitosa. Una sugerencia sobre uno de tus objetivos específicos. El primero, pones la palabra determinar. Ya no alcancé a anotar todo, pero yo te sugeriría poner conocer en lugar de determinar. También al escucharte me dejaste pensando en que sería conveniente que tu trabajo tuviera un pequeño apartado donde hablaras, o sea, tu trabajo lo enuncia, pero sería importante profundizar más sobre la situación en la que se dio este trabajo de los profesores que vas a entrevistar y con los que vas a trabajar. Es decir, no fue una situación ordinaria donde tuvieron que utilizar sus herramientas. Como bien señalaste, fue una emergencia que implicó hacer con lo que tenían. Entonces, eso habla de otras condiciones, ¿no? No es lo mismo estar preparado y aparte que hay otra condición que se nos atraviesa y que no, en los estudios que están surgiendo sobre la pospandemia y que están revisando qué sucedió, cómo lo hicieron y qué beneficios o qué aprendieron y qué lo están poniendo en juego ahora, están dejando de lado que existía una amenaza a la salud y eso era una vulnerabilidad de todos los sujetos que estábamos participando en los procesos educativos. Y eso es una condición también amenazante para desarrollar un trabajo y para dar continuidad como estudiante a un proceso de formación. Entonces, me parece que son elementos que deben estar presentes porque estamos hablando de todo un contexto que genera otras condiciones para poder trabajar, ¿no? Y para poder desarrollar el proceso educativo. Pues en general esos serían mis comentarios. Muchas felicidades, me dio mucho gusto volverte a leer. Muchísimas gracias, doctora. Muy valiosos sus comentarios y los apunto, sobre todo cuando reduzco mi documento de todo lo que tenemos a esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Leticia. De nuevo, muchísimas gracias, David, por tu presentación. Y sigamos con nuestra tercera estudiante. Ella es Ana María Mendoza Batista, estudiante del cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado Agencia Digital Docente en Profesores de Lengua Extranjera, vislumbrando la multimodalidad. Ana María, ¿estás lista? Sí, a ver si se puede compartir mi pantalla, ¿no, verdad? No, aún no vemos tu pantalla. Una ventana. Ok. ¿Le podría enviar mi presentación? Es que siempre tengo problemas porque es una Mac
entonces no me lo permite. Sí, claro. A ver, nada más, permíteme, déjame checar a qué correo podrías enviar tu presentación. O aquí en el chat, ¿no? Ok. A ver. O solamente que presente con pantalla completa. A ver. ¿Se ve algo o no? No, es que no me lo No. permite por la Mac. Me pide acceso a tu documento. Ok, deje poner que cualquiera, restringido, cualquier usuario. Ya, debería de estar listo. Ok. Permíteme. Ay, gracias. Listo. Ok, gracias. Sí se está proyectando, ¿verdad? Ajá. Pues buenas tardes, mi nombre es Ana María Mendoza Batista y voy a presentar sobre la Agencia Digital Docente en Profesores de Lenguas Extranjeras en unidad en la UAM Iztapalapa, vislumbrando la multimodalidad. Siguiente, por favor. Estos serían como mi agenda que voy a elaborar. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco con la introducción donde viene lo que es el planteamiento del problema y siguiente. Y bueno, con el confinamiento del COVID, ya supimos que, bueno, que había nuevos paradigmas educativos y la educación se rompe, ¿no? Entonces, las instituciones de educación superior tienen que ofrecer estrategias para enfrentar estos retos educativos. La UAM, al igual que todas las instituciones de educación superior, se suman a estos esfuerzos poniendo énfasis en las habilidades matemáticas, lectoras y de aprendizaje de una segunda o tercera lengua extranjera. Es importante ver que, bueno, que en la UAM aún no tienen programas en línea, pero ahorita se están trabajando mucho en eso. O sea, ven que esta educación a distancia, híbrida y demás es viable y puede ser muy buena para los estudiantes, para abrir para todos los estudiantes, ¿no? Entonces, en el departamento de inglés también se está trabajando en ello. Mi objetivo es una intervención, pero es analizar la contribución de la Agencia Digital Docente al aprendizaje en la lengua de inglés desde una mirada multimodal. Siguiente, por favor. Este proyecto consta de 2 fases, ¿no? La primera fase fue para conocer el grado de agentividad docente que tienen los profesores de lenguas extranjeras a través de una encuesta, y la segunda fase se está llevando a cabo. Se seleccionó 5 docentes para identificar las mejores prácticas en el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje en inglés y conocer a partir de las concepciones de los docentes la forma de eficientar su práctica de manera agentiva. Siguiente, por favor. Voy a hablar muy someramente del estado del arte, porque, bueno, en sí no hay ningún estudio que hable sobre la agencia digital docente. Es un término de agencia digital y hay un término para agencia docente. Entonces, hay estudios en Europa, Estados Unidos y Brasil sobre competencia digital docente, pero no sobre agencia digital. Y en Noruega y Australia hay sobre la agencia docente. Bueno, ¿y qué es esto de la agencia? ¿Por qué la importancia? Siguiente, por favor. Bueno, la importancia es que los dos, la agencia es la habilidad o competencia personal enfocada a un individuo como actor, el cual opera en un contexto social. Todos somos agentes de alguna manera, ¿no? Y esta competencia de agente es fundamental para el desarrollo y adaptación del cambio humano. Hay una agencia digital donde el uso de la tecnología es como para adaptarnos a este mundo digital y lo que se pase. Y la agencia docente es la capacidad de los profesores para influir, tomar decisiones y adoptar posturas que afecten su trabajo y su identidad profesional. Entonces vamos a unir ambas agencias para tratar de formar, o sea, ver cómo son los profesores agentivos digital y agentivos docentes. Siguiente, por favor. Para mí, esta es la definición que tengo de agencia digital docente.
Se refiere a la capacidad de que los maestros para influir, tomar decisiones y adoptar posturas que afecten tanto el uso de herramientas digitales como el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. La agencia digital implica una actitud de aprendizaje continuo, la capacidad de adaptarse, autorregularse, autogestionarse, trabajar colaborativamente, reflexionando sobre su quehacer docente, adoptando sus posturas pedagógicas, innovadoras y fomentando un entorno educativo enriquecido y centrado en los estudiantes. Esto es para mí la agencia digital docente. Siguiente, por favor. Bueno, mi método, la metodología que utilicé es un tipo de investigaciones descriptiva y exploratoria. El enfoque es mixto. Los instrumentos de recolección fue en la primera fase una encuesta y en la segunda fase estoy en la entrevista. Posteriormente haré observaciones y crearé una bitácora con las observaciones hechas. Las técnicas de análisis de información es triangulación entre la edad, agentividad digital y agentividad docente. Siguiente, por favor. Y bueno, la población son docentes de inglés, de lenguas extranjeras de la UAM Iztapalapa. Normalmente somos como 30 maestros, pero bueno, la muestra fue de 19 maestros porque fueron los que contestaron. Entonces se los envié todos, pero solamente tuve 19 respuestas. Y en la segunda fase son 5 docentes, teniendo una variación máxima de Flick, que son ver los opuestos para tener un mayor conocimiento, ¿no? Y nuestras variables pues, son agencia docente y agencia digital. Siguiente, por favor. En el instrumento hicimos preguntas que se refieren a esto, ¿no? Porque la agencia digital corresponde a todo esto. La competencia digital, la confianza digital y la responsabilidad digital. Y entonces también se hicieron preguntas sobre el conocimiento de herramientas y la seguridad digital, que es muy importante. Siguiente, por favor. Y para el instrumento sobre la agencia docente se preguntaron sobre la creatividad, autorregulación, autoeficiencia, experiencia, colaboración, iniciativa, toma de decisiones. Siguiente, por favor. Y bueno, el procedimiento se creó la encuesta en un formulario de Google Drive, que es una adaptación del cuestionario de competencia digital propuesto por el proyecto DICTE, y el cuestionario de la agencia docente propuesto por Hull y Eumatsu. Se realizó el piloteo con 2 docentes de lenguas que no participan en este estudio. Como somos una muestra muy pequeña, con estos 2 docentes estuve trabajando directamente. Se realizaron las colecciones pertinentes, se reenvió el formulario con correcciones, hicieron ya las últimas correcciones y se envió a los docentes de lenguas extranjeras, a los 30, pero solo contestaron 19. Y se analizaron los resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, hice la triangulación entre estos 3, la edad, agencia docente y agencia digital. En el texto que envié no había tenido resultados, pero bueno, ahorita me sugirieron que ya presentara resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, en los resultados de esta primera fase para describir cuáles van a ser mis 5 docentes de las encuestas, de mi grupo muestra, van a ser uno de cada edad, ¿no? Y tenemos las edades del 45 a 60 años, siendo la edad máxima de, pues, 60 años y tienen como mucha experiencia laboral, ¿no? Desde los 10 años hasta los 15 años. Cabe aclarar que para ser docente de lenguas en la UAM Iztapalapa, uno tiene que tener curso de comparación didáctica. Ay, se oye mucho ruido. Agencia de posgrado. Ya, gracias. Entonces, tiene que tener como esta preparación docente, ¿no? Entonces, los docentes de lengua la mayoría somos femeninas, ¿no? Entonces, voy a tratar, las 5 personas he tratado de encontrar hombres de diferentes edades. Ok, siguiente, por favor. Como le hicimos una encuesta con las diferentes herramientas que utilizan y para qué las utilizan, entonces aquí me pusieron ellos qué herramientas utilizaban, ya esto es después de la pandemia, ya conocían varias, ¿no? Y para qué las utilizan. Entonces, como es docentes de inglés, estamos las 4 habilidades, la lectura, la conversación, audición, escritura, y además la utilicen como motivacionales, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la seguridad, muchos de los docentes demostraron que no hablan sobre la seguridad digital.
ni que los riesgos de abrir las páginas, ¿no? Entonces, esto falta como que hagamos más conciencia en los docentes. Y la mayoría de los docentes tienen un código de ética donde ellos pueden participar con sus estudiantes con este net etiquette, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la agencia docente, es bien importante la colaboración y la gran mayoría dijo que era muy de acuerdo o totalmente de acuerdo y están de acuerdo, ¿no? En la experiencia docente que les permite tener control, eso fue así como un poco variante, ¿no? Hay unos que dijeron que de acuerdo y otros que no están tan de acuerdo. Entonces, esto me dio como un rango muy rico para sacar algunos hallazgos. Siguiente. Y pues aquí las actividades para enseñar, para ver la creatividad. La gran mayoría inventa actividades y crea material didáctico, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los docentes son muy creativos. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, hice ya una tabla comparativa por edad y como ciertas diferencias, ¿no? Hice un estudio bastante primitivo, porque, bueno, iba yo por docente, iba yo viendo qué características tenía cada docente, ¿no? Y aquí pude ver que la agencia docente, los docentes que tienen más edad, tienen más agencia docente que los que tienen menos edad, ¿no? Además que los que tienen menos edad tienen menos tiempo trabajando en la UAM. Entonces, todo esto es como una, o sea, parte, ¿no? De que más edad, más agencia docente, pero menos agencia digital. Bueno, esto ya me estoy adelantando. Siguiente, por favor. Y aquí en la agencia digital, pues sí, como podemos ver, los de 60 o más tienen menos agencia docente. Y esto, bueno, viene a revolucionar esto de que, si de Prensky, si los emigrantes digitales, si no, porque los de 55 a 59 años son bastante agentivos digitalmente, ¿no? Los de 60 no tantos. Ok, siguiente, por favor. Bueno, en la segunda fase tenemos a 5 docentes que tenemos la variación máxima propuesta por Flick, que consiste en integrar solo algunos casos con las más diferentes posibles para revelar la amplitud de la variación y diferenciación en el campo. Y con esto les vamos a hacer preguntas más específicas sobre ambas agencias. Siguiente, por favor. Y bueno, en las conclusiones se ha determinado que los docentes participantes poseen cierto nivel de agentividad digital, lo cual indica que cuentan con habilidades para utilizar herramientas digitales, sin embargo, poseen poca confianza y responsabilidad digital en su práctica docente. Y se ha identificado a mayor edad y experiencia una mayor agentividad docente con trabajo autorregulado, reflexivo, autónomo y crítico. Y bueno, necesito terminar de realizar las entrevistas y las observaciones para analizar los resultados y tener más conclusiones. Tengo la bibliografía y pues ya, muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia Montoya. Gracias. Oye, Ana María, pues felicidades. Felicidades. Mira, yo creo que este es un buen estudio. Yo lo veo así como de una investigación descriptiva. Pero esta investigación descriptiva va a abonar mucho, sobre todo lo que me comentas, y sí me sorprende que la UAM no tiene programas en línea. No sé si sea solamente o la UAM Iztapalapa, o sea, toda la UAM. Entonces, creo que los resultados de tu trabajo van a abonar mucho, ¿sí? Para tomar decisiones en ese sentido. Me gusta mucho porque está muy completo en esta parte donde yo he venido comentando de que las tecnologías no es ya, hoy lo sabemos, ya tenemos bastante tiempo con las tecnologías inmersas en la sociedad, en la educación evidentemente, pero estás considerando además con esta conceptualización que tú haces de agencias, de que son personas que accionan, ¿no? Que son competentes y que estás tomando, ¿no? No solamente la cuestión
de qué tan hábiles son para usar las tecnologías, sino qué sentido dan al uso de estas, ¿no? Eso me parece muy, muy integral, ¿no? Que tienes una visión integral en ese sentido y por lo tanto los resultados van a abonar significativamente, sí, que yo creo que ya tendría que ser así, ¿verdad? Ya en este inicio de la UAM a introducirse en la educación virtual, ¿no? Y, bueno, también esta es una pequeña observación, ¿no? En cuanto a lo femenino y lo masculino, esas son categorías que son más bien de orden social, ¿no? Son unas cuestiones que no tienen que ver justamente con la biología. Yo te sugeriría que fuera hombres y mujeres, ¿no? Más que femenino y masculino, porque pues no propiamente ya están casadas la cuestión biológica con la cuestión de los roles o identidad de género. Te digo que me llamó mucho la atención, además de que hablas de, tomas en cuenta la creatividad, ¿no? Y la UNESCO justamente habla de que la innovación no puede darse así a partir de una mejora. Ya estamos innovando, ya tenemos tecnologías de punta y estamos sin, ¿no? No, la innovación es un proceso de largo aliento y uno de los, ahora sí que uno de los agentes, ¿no? Para ello es la creatividad, justamente, ¿no? Esa creatividad en quienes utilizan las tecnologías, para este caso particular, la creatividad en todos los ámbitos es lo que dará paso a la innovación. Entonces, pues realmente es muy, muy poco, ¿no? Más que yo pueda aportarte. Realmente te felicito, creo que es un trabajo que está considerando pues las aristas más importantes y sobre todo atendiendo a una necesidad, ¿no? Que va, yo creo, solventarse a corto plazo y que va a abonar a que esto se implemente de la mejor manera. Eso sería todo, Ana María. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctora Leticia. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Leticia Ventura. Gracias. Ana María, qué gusto volver a leerte. También te felicito porque sí, ya son, tus avances son muchos y pueden y muy interesantes y la estructura es muy clara en cómo vas encontrando distintos elementos que pueden articular, darle respuesta a tu problemática, ¿no? Yo me hice algunas preguntas, Ana María, que las dejo ahí sobre la mesa, si te sirven y si puedes profundizar sobre ellas. Si no, pues nada más la intención es poder abonar un poco a las reflexiones en los proyectos que ustedes están desarrollando. Yo me preguntaba cuando cuando volví a leer el documento amplio, si buscabas promover la agencia entre los docentes o fomentarla de alguna forma o solo identificar cuál es esa agencia que tiene. También me preguntaba el para qué. Si y igual que a la doctora Leticia Montoya, me ha llamado mucho la atención desde la primera vez que te leí que la UAM no tenga este trabajo, cuando parece que es una de las áreas donde primero empezaron a mudarse más hacia el trabajo en línea fue precisamente en las lenguas, ¿no? Entonces también ahí me quedo pensando si no hay algún factor más detrás que no estás considerando y que por ello sería interesante revisar cuáles son los motivos que no han permitido hacer este cambio o llevar el trabajo a la línea. Y sería también para tu propia formación importante e interesante que revisaras otros casos de cómo fue que las instituciones mudaron a hacer un trabajo en línea.
creo que no para que lo compares, sino para que tengas un referente de cómo se van gestando estos procesos y por qué en la UAM no se dio. Es muy interesante como caso, creo. Entonces, en este sentido, tu investigación puede aportar a visualizar cuáles son estos aspectos que intervienen para que no se haya dado el cambio y, por otro lado, identificar y reconocer cuáles son estos elementos que tienen los propios docentes para que sí se lleve a cabo, ¿no? Entonces, por un lado está lo institucional y por otro lado la propia labor docente. Pues en general son como los comentarios que tengo aquí en las notas ahora que te volví a leer. Muchas felicitaciones, me da gusto volverte a leer. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también, doctora Leticia Ventura, y de nuevo muchísimas gracias, Ana María, por tu presentación. Continuamos con el último estudiante. Ella es Delia Carrasco Ortiz, es estudiante del 4º semestre y presentará su trabajo titulado Diseño de una red de conocimiento y aprendizaje para los docentes del IMS. Si estás lista, Delia, con tu presentación, adelante. Sí, claro que sí, doctora. Buenas tardes. Voy a presentar mi... Lo voy a poner como toda... Me dicen, por favor, si ya ven la presentación. Sí, ya se ve. Okay. Muchas gracias. In memoriam Patris me. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Mi trabajo, diseño de una red de conocimiento y aprendizaje para los docentes, y mi director de trabajo, el doctor Germán Ruiz Méndez, el doctor Saúl Alejandro, el doctor Horacio Rafael, Delia Carrasco. Como introducción, para mí el objetivo de este proyecto de intervención e innovación radica en diseñar una red de conocimiento y aprendizaje para los docentes del IEMS, y ya que pretendo con esta metodología fomentar la comunicación entre docentes y también desarrollar en los profesores habilidades digitales a través del manejo de la red. Como parte de estas etapas de este proyecto, se obtuvieron datos a partir de la detección de necesidades con la intención de generar las preguntas de un segundo estudio, que es un grupo focal. Dentro de mi planteamiento del problema, describo qué es el IEMS. Es Instituto de Educación Media Superior, tiene 21 años de existencia, y las preparatorias están dentro de zonas de altos índices de rezago social, y algunas de las preparatorias han sido tomadas por los mismos vecinos, como es la preparatoria 1 de Iztapalapa 1, donde la consigna fue Prepa sí, cárcel no, ya que fue la ex cárcel de mujeres. El modelo educativo del IEMS está dividido en 3 ejes de formación: crítico, científico y humanístico, con el objetivo de orientar el desarrollo de diversas competencias para colocar a nuestros estudiantes en un siguiente nivel, que sería educación superior. También, como planteamiento del problema, señalo que nuestro modelo educativo, para que los estudiantes de 6º semestre egresen, se certifican a través de un problema eje, o abreviado como PEGE, donde ellos pueden demostrar o deben de demostrar estas competencias desarrolladas a lo largo de su formación como estudiantes de educación media superior, y algunos de estos problemas ejes demuestran particularidades sociales, culturales y tradicionales propias de su comunidad. Como docentes, tutores, investigadores, o también como DTIs, como docentes somos especialistas en la materia y cumplimos un perfil para cumplir los objetivos de aprendizaje de las materias. Como tutores somos responsables de asesorar y darle seguimiento y acompañamiento a aquellos estudiantes
que pongan en riesgo su continuidad en la preparatoria. Y como investigadores podemos realizar una serie de documentos que den evidencia de manera metodológica a nuestras prácticas educativas y procesos de formación. Entonces es así que tanto los docentes y los problemas ejes de los estudiantes no tenemos o no existe un almacenamiento donde se pueda albergar, compartir, hacer comunidad digital, en fin, todos estos documentos digitales. Para la justificación planteo que, como lo señalo, el IEMS genera semestralmente documentos. Los docentes generan documentos y solamente son considerados como reporte laboral son considerados como reportes laborales. Para los problemas ejes no son publicados en ningún sitio y solamente son requisitos de certificación. Entonces, para el diseño de esta red, considero que los docentes podrían proyectar sus actividades académicas a lo largo del tiempo y los problemas ejes podrían dejar un legado a las nuevas generaciones y a su comunidad. Entonces, mi pregunta de investigación es cuál es el procedimiento para implementar una red y, por otro lado, cuál es la metodología para evaluar el diseño de esta red. Como objetivo particular, pretendo diseñar una red de conocimiento y aprendizaje para que tanto los y las profesoras del IEMS puedan publicar, compartir los documentos que se generan y los problemas ejes. De igual modo, como objetivos particulares, implementar y evaluar esta red para hacer cambios e identificar también la metodología para diseñar esta red. Entonces, lo planteo bajo un diseño de conocimiento y aprendizaje en dos vertientes. Por un lado, como un proyecto de intervención, abarcando diferentes etapas, que son las que voy a explicar a continuación, y como un proyecto de innovación, ya que pretendo que con la red de conocimientos cambien las prácticas docentes. Entonces, como etapa del diseño, mi primera etapa del diseño hice una detección de necesidades, elaboré una encuesta a partir de estado del arte, donde se veía los avances y los resultados de haber utilizado una red de aprendizaje. Entonces, identifiqué 5 variables: desarrollo del trabajo colaborativo, diseño de los clústeres, disposición para participar en la red, desarrollo de comunicación en el uso de la red y un formato de presentación. Entonces, como dentro de estas etapas se hará un análisis un análisis de resultados para obtener las preguntas para un siguiente estudio que será un grupo focal. También pretendo dentro de estas etapas darle una capacitación a los profesores y las profesoras para sensibilizarlos y hacer un manejo adecuado de la red. Finalmente, una etapa, implementar esta red y pues como en primera instancia lo haría dentro de un entorno de Classroom. Pretendo también evaluar esta red, pues hacer ajustes a esta misma y finalmente hacer una propuesta de red definitiva. Ahora, les voy a hacer la presentación de los análisis de resultados de la detección de las necesidades. Se aplicó, es un formulario dentro de la suite de Gmail y en general participaron 25 profesores. La población fue respondida el 40% masculino y la mayoría tiene 51 años o más. Las variables, en la variable diseño de clúster, lo voy a ir definiendo cada una de las variables y encontré
que en el variable del diseño de los clústeres se encontró que el 40% de la población estaría dispuesta a contribuir en el diseño de los clústeres de investigación. Para la variable de participación, los porcentajes más altos se duplicó para la frecuencia de totalmente de acuerdo y de acuerdo con un 44% respectivamente. Para la variable de comunicación, el 40% de la población está de acuerdo con que esta red puede ser un canal de comunicación, discusión y debate de una problemática común. Y como pregunta abierta ya propiamente para el diseño de los nodos o de los clústeres, los profesores reportaron que las carpetas podrían estar diseñadas en torno a generar didácticas para el aprendizaje, apoyar la tutoría, la investigación y información para temas como adolescencia. Conclusiones: el desarrollo del arte, así como los fundamentos teóricos, me han permitido diseñar la metodología del diseño de esta red. Considero que los resultados obtenidos son confiables y está trazando una dirección adecuada para alcanzar el objetivo de mi investigación. También concluyo que los docentes muestran un puntaje bajo para la variable de participación de la red. Y considero que, sin embargo, esta respuesta abierta refiere a este tema, mencionan un desconocimiento con este tema. Entonces, creo que con la capacitación puedo ayudar a disminuir esta percepción o esta actitud de desconocimiento. También, de igual modo, considero que los encuestados, la mayoría fueron docentes de mayor de 51 años y para el IEMS, esta generación mostró cierta dificultad para el uso de las tecnologías, lo que puede representar para ellos un reto hacer una red con lo que aparentemente no han tenido acercamiento. Entonces, pues esto lo puedo enriquecer con una capacitación del uso de la red. Universidad Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Delia, por tu presentación. Comencemos con tu ronda de retroalimentaciones, doctora Leticia Montoya. Gracias. Delia, igual felicidades por el esfuerzo, y también un abrazo y felicidades también porque aunque es un escenario complicado, complejo, ¿no? Donde se recrea la educación en estos espacios de conflicto, ¿no? De vulnerabilidad. Creo que toda la práctica docente toma otro sentido, ¿no? Se añade, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sé que no es fácil, ¿no? Pero, pues, felicidades por tener la oportunidad de estar abonando a este tipo de educación, a esta educación, no a este tipo de educación, a esta educación. Bueno, aquí lo que yo entiendo en un primer momento es que, y de manera muy general, es que existen documentos, ¿no? Reportes de los docentes, por un lado, y existen también estas unidades que le llaman PG, ¿no? Que se generan para que como evidencia de logro de las competencias de los estudiantes. Y que a tu juicio son importantes para que estén al alcance, ¿no? Al alcance a lo mejor en el caso de, que les sirvan a los docentes, ¿no? Como que está ahí como una especie de histórico, y para en estos documentos o en estas estrategias PG, ¿no? Que sirvan también como materiales de consulta, como materiales de saber cómo se ha ido, qué tipo de problemáticas se han tocado,
O sea, yo entendí esta primera parte como crear una especie de sistema, más bien base de datos, ¿no? Donde ambas figuras puedan acceder. Entonces, pero después también hablas de que después de los instrumentos que has aplicado, pues a los docentes también les interesa discutir, debatir sobre problemáticas particulares o que son coincidentes o recurrentes, ¿no? Con sus estudiantes o lo que ellos observan. Yo no sé, Delia, si tú tengas esta formación pues es que esto es parte de crear sistemas, pues es apto para los ingenieros, ¿no? Si tengas esta red de apoyo de ingenieros o tú tengas esos conocimientos, porque yo creo que tendría que ir más allá de solamente una base de datos donde que eso no tiene mucha relevancia. Incluso ahora, pues con esto de la nube, ¿no? Tienen capacidades importantes en cuanto a lo que admiten y la posibilidad de que se consulten esos documentos. Creo que hay otras necesidades que surgieron a partir de los instrumentos que tú aplicaste, que podría generarse algún sistema, ahora sí un sistema, no solamente una base de datos, que además permita estas interacciones de comunicación, publicar algunas cuestiones. No parecería una página web, pero no, ¿no? Ahí tendrías que, yo no tengo esa formación, ¿no? Pero revisar con algún ingeniero en sistemas, ¿qué se podría hacer para que haya comunicación en donde se pueda integrar esta base de datos, acceso a ella, estos espacios, herramientas de comunicación, esta posibilidad de compartir información, de compartir cuestiones no de la escuela, sino con un propósito específico con el que tú estás pensando en esta red. Justo para que sea una red, ¿no? De conocimiento, pues necesitan también haber esa interacción, ese compartir también el conocimiento. Entonces, ampliarlo un poco más, que no solamente sea la base, poner en una red documentos propios que generan los docentes y aquellos que tienen que ver en cuanto a cómo se están evidenciando las competencias de los estudiantes, ¿no? Creo que da para mucho, mucho más. Y bueno, pues creo que todo lo que escribí aquí ya te dije, sí me llama también la atención esto del docente DTI, bueno, o sea, ya no solo docentes, ¿no? Sino también tutores y también investigadores, ¿no? Entonces, eso apuntala más esta necesidad de que todo eso confluya en un sistema mucho más eficiente para todos. Y ya después, ¿no? Ya que logres, porque esto sería un proyecto muy importante, entonces ya sí hablar de la capacitación. Yo creo que eso ya sería a lo mejor otro proyecto de intervención, porque yo creo que ya tendrías bastante con el diseño y la puesta en marcha de este proyecto de intervención primero, de crear este sistema de red de conocimiento, ¿no? Y bueno, creo que ya no me olvido de nada. Y bueno, sería todo, Delia. Felicidades nuevamente. Gracias, doctora Leticia Montoya. Proseguimos con la doctora Leticia Ventura para su ronda de comentarios. Gracias. Delia, igual un abrazo fuerte, fuerza. Pues bueno, también tuve el gusto de poderte leer en la UCA y tengo algunas preguntas que probablemente no te hice en las retroalimentaciones que te dejé del trabajo.
y tiene que ver un poco con cosas que comentaba la doctora Leticia Montoya, dicho en otros términos. Me parece que la idea de la red es una idea potente, una idea de red de conocimiento, de aprendizaje o de conocimientos, es una idea muy fuerte y que podría tener un espacio dentro de la propia plataforma del instituto, pero que tendría que tener elementos que le sean muy atractivos para el docente. Entonces yo pensaba que esta red debe mirar cuáles son estas necesidades que tienen los docentes que comparten en común, y tú ya nos señalaste 3 aspectos que son fundamentales en su trabajo y del cual deben reportar, que es investigar, la docencia y hacer tutoría. Entonces son 3 elementos que esta red podría considerar a profundizar en estas 3 ejes, ¿no?, de trabajo, más allá de ser una red para el almacenamiento de información, ¿no? Esto creo que puede beneficiarte. Mirar la red de manera mucho más amplia puede traer muchos beneficios para tu trabajo. Por un lado, tener una mayor participación, y por otro lado, tener un reconocimiento institucional, porque articularía un trabajo importante y necesario dentro de la institución. Yo dentro de los objetivos pensaba que el que nos dice que evaluar la red, no creo que sea necesario, no creo que dé el tiempo de llegar hasta evaluar, que sería suficiente con la construcción de esta red. Que se pueda implementar y consolidar me parece suficiente. ¿Qué otra cosa tengo aquí? Estrategia de... Pues bueno, en general eso sería, Delia, me parece interesante, me parece una aportación que, bueno, una sugerencia que te hago es que revises cómo se construyeron y cómo se fueron consolidando otras redes para que tengas algunos referentes. Y luego, a partir de las respuestas que ya tienes, puedas alimentar esta idea de cómo construir la red a partir de las necesidades que te plantean los propios profesores, ¿no? Entonces, creo que en general es una sugerencia que les doy también a los compañeros que estuvieron presentando, que revisemos otros ejemplos que nos permitan tener más elementos para el análisis de lo que estamos construyendo, ¿no? Porque ya hay otras experiencias que pueden convertirse en referentes, ¿no? Para ver lo que no se puede y lo que es complicado hacer, y también lo que sí se puede, ¿no? Entonces, pues esa sería una sugerencia de Elia. Me parece que de lograrse puede tener un espacio bien necesario e importante dentro de la institución. Felicidades, Delia. Muchísimas gracias, doctora Leticia Ventura. Pues con esto concluiríamos la presentación de todos los estudiantes. Agradezco a los que estuvieron presentes, a los estudiantes Sonia, David, Ana María, Delia por sus presentaciones, a las comentaristas Leticia Montoya, a la doctora Leticia Ventura, gracias por sus retroalimentaciones. Les agradezco igual a toda su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación media superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buena noche, y termino con el lema del instituto: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias y buena noche. Buenas noches.